El apartamento de Yvonne siempre olía a hogar, o al menos a la idea que ella se había construido de uno. Un aroma constante a guiso de cocción lenta, a pan recién horneado o a ropa limpia recién planchada, llenaba cada rincón del espacio. Era un olor que hablaba de cuidado, de esmero y de una dedicación casi religiosa. Durante 7 largos años, ella se había movido por esos pasillos como una guardiana silenciosa, orquestando una sinfonía doméstica diseñada para el confort de un solo espectador, Isen. La luz de la tarde que se colaba por la ventana del salón iluminaba muebles impecables y superficies sin una mota de polvo, pero también revelaba, para quien quisiera ver, la ausencia total de brillo en los ojos de la mujer, que lo mantenía todo en perfecto orden. Su vida se había convertido en una extensión de las necesidades de él, un eco que se repetía en un espacio cada vez más silencioso. Hacía 7 años que su mundo se había encogido hasta caber entre esas 4 paredes. No lo sentía como una prisión, o al menos se convencía de ello. Lo veía como un santuario que ella misma había levantado, ladrillo a ladrillo, para proteger y cuidar al hombre que amaba. Isen había sido el centro de su universo desde que una complicada cirugía lo dejó vulnerable, y ella, sin dudarlo un segundo, asumió el papel de su cuidadora. Su existencia se transformó en una órbita silenciosa y predecible alrededor de él. Se levantaba antes que él para prepararle el café exactamente como le gustaba. Pasaba las mañanas planificando sus comidas para satisfacer su paladar exigente y las tardes esperando su regreso del trabajo. Su rutina era un acto de servicio ininterrumpido, una entrega total que, al principio, se sentía como el más puro de los amores. Con el tiempo, sin embargo, el sonido de su dedicación incansable se convirtió en un murmullo de fondo, un ruido blanco que Isen ya no parecía escuchar. Las comidas especiales ya no recibían elogios, sino una aceptación distraída mientras él miraba el televisor. La ropa perfectamente doblada en su armario era simplemente algo que daba por sentado. Yvonne sentía cómo se volvía gradualmente invisible en su propia casa, una presencia funcional cuya principal tarea era asegurar que la vida de Isen transcurriera sin el menor inconveniente. Ella seguía adelante, aferrándose a la creencia de que su amor y su sacrificio eran el pegamento que mantenía unido su mundo, aunque por dentro una pequeña grieta comenzaba a extenderse, amenazando con quebrar toda la estructura que con tanto esmero había construido. Pocos recordaban ya a la Yvonne que se graduó como la mejor de su promoción en filología rusa, con un futuro brillante por delante y una pasión por los idiomas que la hacía vibrar. Ese futuro se había quedado guardado en una caja junto a sus diplomas y sus libros de Dostoyevsky, acumulando polvo en el fondo de un armario. Había renunciado a una beca para un doctorado, a la posibilidad de trabajar como traductora en una gran empresa, a todo lo que alguna vez había soñado para sí misma. Lo hizo por amor. Se repetía a sí misma cada vez que una punzada de melancolía la asaltaba en mitad de la noche, y durante un tiempo, ese pensamiento fue suficiente para acallar la voz insistente que le preguntaba si había tomado la decisión correcta, si se había perdido a sí misma en el proceso de cuidar a otro. La decisión de dedicarse a él no fue impuesta, fue una elección que ella tomó con el corazón en la mano, después de aquella cirugía que casi se lo lleva. Los primeros años fueron una mezcla de miedo y devoción. Aprendió a cocinar platos increíblemente complejos, no porque le gustara la cocina, sino porque el paladar de Isen era selectivo y ella quería darle ese placer. Se convirtió en una experta en remedios caseros, en horarios de medicación y en crear un ambiente de calma absoluta para su recuperación. Se enorgullecía de su capacidad para anticipar cada una de sus necesidades, para ser su refugio y su fuerza. En ese entonces, su sacrificio se sentía validado por la gratitud en los ojos de él, por las caricias y las palabras de amor que le profesaba. Pero los años pasaron, y la gratitud se fue desvaneciendo, reemplazada por una cómoda costumbre. Isen se recuperó por completo, volvió a su trabajo en el sector financiero y recuperó su vida social, pero Yvonne permaneció en el rol que se le había asignado. Su identidad se había disuelto lentamente en el caldo de sus guisos y en la meticulosa organización de la agenda de él. Se había convertido en la novia de Isen, una figura de apoyo constante, cuya propia vida y ambiciones habían dejado de ser tema de conversación. Él hablaba de sus logros en la oficina, de sus reuniones con clientes importantes, y ella escuchaba, siempre atenta, asintiendo y ofreciendo palabras de aliento,
sin mencionar nunca que un día ella también tuvo sueños igual de grandes. El tema del matrimonio era un elefante en la habitación, uno que Yvonne evitaba mirar de frente. En su mente, su dedicación era una inversión a largo plazo que, eventualmente, sería recompensada con un anillo y una promesa de eternidad. Justificaba la falta de una propuesta con excusas que ella misma fabricaba. Está muy ocupado con el trabajo. Quiere estar completamente estable económicamente. Seguro está esperando el momento perfecto para sorprenderme. Se aferraba a la imagen de la primera vez que, en la boda de una amiga, había atrapado el ramo. Isen la había besado y le había susurrado al oído: «Pronto serás tú». Esa memoria era el ancla a la que se sujetaba cada vez que la duda amenazaba con arrastrarla mar adentro. La esperanza, sin embargo, se había convertido en un trabajo agotador y solitario. Ver a sus amigas casarse, tener hijos y avanzar en sus carreras profesionales le producía una mezcla de alegría por ellas y una profunda tristeza por sí misma. Se sentía estancada, suspendida en un tiempo de espera que parecía no tener fin. A veces, se miraba al espejo y le costaba reconocer a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Dónde había quedado la chica vibrante y llena de planes? ¿En qué momento exacto había decidido que la felicidad de otra persona era más importante que la suya propia? La respuesta siempre era la misma. Lo hizo por amor. Pero el amor, se daba cuenta en sus momentos de más dolorosa lucidez, no debería sentirse como una renuncia constante. Ese día en particular no parecía diferente a los demás. La rutina comenzó como siempre. El sonido del despertador a las 6 de la mañana, el aroma del café recién hecho, el silencio compartido del desayuno. Isen se vistió para ir a la oficina, le dio un beso apresurado en la frente y salió por la puerta sin decir mucho más. Yvonne pasó la mañana limpiando y cocinando uno de sus platos favoritos, un estofado de ternera que requería horas de preparación. A mediodía, como hacía a menudo como un gesto de cariño, lo colocó cuidadosamente en un recipiente térmico para llevárselo a su oficina. Era un pequeño ritual que la hacía sentir conectada con él durante el día, un recordatorio tangible de su amor y su cuidado, un puente entre su mundo doméstico y el mundo exterior de él. El recipiente con el almuerzo se sentía extrañamente pesado en sus manos mientras caminaba hacia el edificio de oficinas en el centro de la ciudad. Una sensación extraña, una inquietud sin nombre, se había instalado en su pecho. Lo atribuyó al calor húmedo de la calle o a no haber dormido bien la noche anterior. Subió en el ascensor, sintiendo el murmullo de la gente ajetreada a su alrededor, un mundo de actividad y propósito que se sentía muy lejano al suyo. Cada piso que ascendía parecía aumentar esa presión sorda en su corazón, una especie de premonición que su mente racional se negaba a escuchar. Al llegar al piso de la oficina de Isen, respiró hondo, forzó una sonrisa y caminó por el pasillo hacia su despacho, lista para entregar su ofrenda de amor. La puerta del despacho de Isen estaba entreabierta, y desde el pasillo, Yvonne pudo escuchar el sonido de una risa femenina, una risa ligera y segura que no reconoció al instante. Empujó la puerta suavemente, su sonrisa de entrega ya dibujada en el rostro, pero la sonrisa se congeló y murió en sus labios. Isen no estaba solo. De pie, muy cerca de su escritorio, estaba Mónica, su exnovia, una mujer de la que Yvonne solo había oído hablar en susurros y visto en viejas fotografías. No estaban hablando de trabajo. La postura de ambos era relajada, íntima. Mónica tenía una mano apoyada en el hombro de Isen, y él la miraba con una complicidad que Yvonne no había visto en su rostro en años, una sonrisa que era solo para ella. El mundo pareció ralentizarse, el aire se volvió denso y pesado, y el único sonido en el universo fue el latido sordo y doloroso de su propio corazón. Por un instante, los tres se quedaron paralizados en un triángulo de sorpresa y tensión. Isen fue el primero en reaccionar, y lo hizo con una torpeza que lo delató por completo. Se apartó de Mónica bruscamente, como si lo hubieran pillado haciendo algo indebido, y su rostro adoptó una máscara de falsa normalidad. «Yvonne, cariño, no te esperaba», dijo, y su voz sonaba extrañamente aguda. Mónica, por su parte, no mostró ninguna incomodidad. Al contrario, se giró para mirar a Yvonne de arriba a abajo, con una lentitud deliberada, sus ojos evaluando la ropa sencilla de Yvonne, su rostro sin maquillaje y el recipiente de comida que sostenía como una ofrenda. Entonces, dirigiéndose a Isen,
pero con la clara intención de que Ivone la escuchara. Mónica sonrió con suficiencia y dijo en un ruso perfecto y fluido: «Ah, ¿así que esta es tu sirvienta?». La palabra, pronunciada en el idioma que Ivone amaba, el idioma que había dominado y que representaba todo el futuro que había abandonado, la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Mónica lo había dicho con la arrogancia de quien cree que su interlocutora es demasiado simple, demasiado inculta para entender. Pero el verdadero dolor, el golpe de gracia que la destrozó por dentro, no provino de Mónica. Provino de Isen. Ivone buscó desesperadamente sus ojos, esperando ver indignación, ira, una defensa inmediata. En cambio, lo que encontró fue la traición más absoluta y silenciosa. Una pequeña sonrisa contenida, casi imperceptible, que jugueteaba en la comisura de sus labios. Un gesto minúsculo que validaba el insulto, que la convertía en cómplice de su humillación. En ese instante, los 7 años de sacrificio se hicieron cenizas. El recipiente térmico se deslizó de sus dedos entumecidos. El sonido del metal golpeando el suelo de mármol fue agudo y violento, seguido por el ruido sordo del estofado derramándose, manchando la impecable superficie con un color oscuro y espeso, como sangre. Ivone sintió que el aire abandonaba sus pulmones, una opresión tan intensa en el pecho que pensó que se iba a desmayar. El mundo a su alrededor se convirtió en un borrón desenfocado. Los colores se mezclaron y los sonidos se distorsionaron hasta convertirse en un zumbido ensordecedor en sus oídos. No podía hablar, no podía moverse. Solo podía ver la mancha en el suelo, una metáfora perfecta de cómo se sentía su vida en ese momento, rota, derramada y pisoteada ante los pies del hombre al que se lo había dado todo. Sin pronunciar una sola palabra, se dio la vuelta. No corrió. Sus movimientos eran mecánicos, como los de una autómata. Caminó con la espalda recta, atravesando el umbral de la puerta y recorriendo el pasillo sin mirar a nadie. Podía sentir las miradas curiosas de los empleados de Isen sobre ella, pero no le importaba. Su único objetivo era salir de allí, escapar de ese espacio que se había convertido en el escenario de su ejecución emocional. Entró en el ascensor, apretó el botón del vestíbulo y se apoyó contra la pared fría, cerrando los ojos con fuerza, tratando inútilmente de borrar la imagen de la sonrisa de Isen. La puerta se abrió y salió a la calle, donde el sol brillante y el ruido caótico de la ciudad la golpearon como una segunda agresión, un mundo indiferente que seguía girando, mientras el suyo se había detenido por completo. Se subió al primer autobús que vio, sin mirar el destino que indicaba el letrero. Solo necesitaba moverse, poner distancia entre ella y esa oficina, entre ella y ese momento. Encontró un asiento junto a la ventana y apoyó la frente contra el cristal. El sol calentaba su piel, pero por dentro sentía un frío glacial, un invierno repentino que le congelaba los huesos. El autobús avanzaba por las calles, y la ciudad pasaba ante sus ojos como una película sin sentido. Edificios, parques, gente anónima viviendo sus vidas. Ella era una espectadora de un mundo al que ya no sentía que pertenecía. El vehículo se convirtió en una burbuja de aislamiento, un refugio temporal para su dolor recién nacido, un dolor tan agudo y tan puro que le robaba el aliento. En la quietud del trayecto, las memorias comenzaron a asaltarla con una crueldad insoportable. Vio el rostro de Isen hace 5 años, cuidándola con una ternura infinita cuando una gripe la dejó en cama, preparándole caldos y leyéndole en voz alta. Recordó el día en que le entregó una copia de las escrituras del apartamento, diciendo con los ojos llenos de emoción: «Este es nuestro nido, nuestro para siempre». Esos recuerdos, que hasta hacía 1 hora eran el fundamento de su felicidad, ahora se sentían como mentiras, como dagas envenenadas que se retorcían en su interior. Chocaban violentamente contra la imagen reciente de su sonrisa cómplice y la palabra sirvienta, resonando en el aire, convirtiendo todo su pasado en una farsa dolorosa. El dolor no era solo emocional, era físico, visceral. Una banda de hierro invisible le oprimía el pecho, dificultándole cada respiración. Una náusea profunda subía desde su estómago, amenazando con hacerla vomitar. La palabra rusa, sirvienta, se repetía en su mente en un bucle infinito, pero ya no la oía con la voz de Mónica, sino con el eco del silencio de Isen.
Su silencio era un grito que confirmaba que así era como él la veía, no como su compañera, no como el amor de su vida, sino como una figura funcional, un servicio. La humillación más profunda no fue ser insultada por una extraña, sino ser degradada por el hombre que se suponía debía protegerla y amarla por encima de todo. El viaje en autobús no tuvo un final planeado. Simplemente, en un momento dado, sintió la necesidad imperiosa de bajar, de sentir el suelo firme bajo sus pies. Apretó el botón de parada y descendió en un barrio que no conocía, un lugar de edificios residenciales y tiendas pequeñas que no le decían nada. Empezó a caminar sin rumbo, con la mirada perdida, ajena a los transeúntes que se apartaban a su paso. Cada paso era un intento de escapar de la tormenta que se desataba en su cabeza, un torbellino de incredulidad, rabia y una pena tan profunda que parecía no tener fondo. Los 7 años de su vida se proyectaban en su mente en fragmentos rotos. Ella cocinando, ella esperando, ella justificándolo, ella sonriendo mientras por dentro se marchitaba. Mientras caminaba, una nueva idea, fría y afilada como un trozo de hielo, comenzó a abrirse paso a través de la niebla de su dolor. No era solo el hecho de que Isen estuviera con Mónica en su oficina. No era solo el insulto. Era la naturalidad de la escena, la comodidad que ambos irradiaban, la intimidad que no se construye en un solo encuentro. Aquello no era un desliz, no era un encuentro casual. Aquello tenía historia, tenía continuidad. La horrible certeza se instaló en su corazón con un peso de plomo. Esto no había empezado hoy. Llevaba tiempo sucediendo, a sus espaldas, en el mismo mundo que ella se esforzaba por mantener perfecto para él. La traición era mucho más profunda y antigua de lo que había imaginado hacía apenas una hora. Esa certeza helada le dio un propósito. Sus pasos, antes erráticos y sin rumbo, ahora se volvieron firmes y decididos, apuntando en una única dirección: su casa, o lo que hasta hacía unas horas había considerado su casa. Ya no se trataba de huir, sino de enfrentar la verdad en su forma más cruda, de buscar la prueba definitiva que su corazón, a pesar de todo, todavía se resistía a aceptar por completo. Tomó otro autobús, esta vez sabiendo perfectamente a dónde se dirigía. El trayecto de vuelta fue una tortura silenciosa. Cada calle, cada esquina familiar, era un recordatorio de la vida que se estaba desmoronando. Ya no iba a la deriva en un mar de dolor. Ahora navegaba directamente hacia el epicentro del huracán, con una calma aterradora que precedía a la destrucción final. Al llegar a su edificio, el portero la saludó con la misma sonrisa amable de siempre, ajeno a la tormenta que se libraba dentro de ella. «Buenas tardes, doña Ivone». Ella apenas pudo devolverle un gesto con la cabeza. El vestíbulo, normalmente un lugar de bienvenida, se sentía ahora como el preludio de una escena de terror. El viaje en el ascensor fue el más largo de su vida. Cada número que se iluminaba en el panel era un paso más hacia el abismo. Sacó las llaves de su bolso y sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una extraña mezcla de pavor y resolución. El sonido de la llave entrando en la cerradura fue anormalmente ruidoso, un clic metálico que pareció romper el silencio del universo y sellar su destino. Abrió la puerta y el aire que la recibió no era el suyo. El olor a su guiso, a su hogar, había sido suplantado por un perfume ajeno, una fragancia dulce y costosa que no le pertenecía y que se adhería a todo. Y entonces lo vio. Junto a la puerta, abandonado con una displicencia insultante, había un par de zapatos de tacón alto, de una marca de lujo que ella jamás podría permitirse. No eran sus zapatos, eran de Mónica. La prueba no estaba oculta, no había que buscarla. Estaba allí, a la vista de todos, una declaración de conquista en el umbral de su propio santuario. Era una bofetada, una marca territorial que gritaba que ese espacio ya no era exclusivamente suyo, que había sido invadido y profanado. Con el corazón convertido en una piedra pesada en el pecho, avanzó por el apartamento. Cada paso era un descubrimiento doloroso. El salón, que ella había dejado impecable esa mañana, tenía 2 copas de vino sobre la mesita, una de ellas con una mancha de pintalabios rojo oscuro en el borde. Siguió caminando, como una sonámbula, hacia el dormitorio, el lugar más sagrado de su vida en común. La cama estaba deshecha, las sábanas revueltas con una violencia que hablaba de una pasión que no era la suya.
y sobre su mesita de noche, junto al libro que estaba leyendo, había un teléfono móvil que no era el de Isen. Era un segundo teléfono, uno que ella no sabía que existía. La doble vida de él estaba allí, expuesta sobre la superficie donde ella apoyaba sus sueños cada noche. El golpe final llegó en el cuarto de baño. La puerta estaba abierta, y la escena era de una intimidad violenta. Sobre el mármol del lavabo, donde ella ordenaba meticulosamente sus pocas cremas, había un neceser de diseño abierto, rebosante de productos de maquillaje caros. Su albornoz de seda, un regalo que Aizen le había hecho en un aniversario y que ella atesoraba, estaba tirado en el suelo como un trapo, y en la ducha, colgado junto al suyo, había un bañador de mujer que no era el suyo. Mónica no solo había estado en su casa, había usado sus cosas, había dormido en su cama, se había movido por su espacio con la libertad de una dueña. No era una aventura, era un reemplazo. La estaban borrando de su propia vida. Yvonne se miró en el espejo del baño y apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Tenía el rostro pálido, los ojos hinchados y enrojecidos por lágrimas que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba derramando. El dolor había llegado a su punto máximo, a un nivel de saturación tan absoluto que ya no había espacio para más. El sufrimiento se transmutó, en ese preciso instante, en algo diferente, algo frío, afilado y extrañamente lúcido. La niebla de la negación y la esperanza se disipó por completo, dejando al descubierto la cruda y desnuda verdad. Ya no había nada que justificar, nada que perdonar, nada que esperar. Todo había terminado. El amor que ella creía que existía había sido una ilusión. Su transformación no nació de la rabia ni del deseo de venganza, aunque sin duda sentía ambas cosas bullir bajo la superficie. Nació de un agotamiento profundo y total, el cansancio de 7 años de esperar, de dar, de sacrificarse por una mentira. La constatación de que el hombre por el que había renunciado a todo no solo no la amaba, sino que ni siquiera la respetaba lo más mínimo. En ese momento, frente a su reflejo roto, sintió el final de la esperanza no como una pérdida, sino casi como una liberación. Con el fin de la esperanza, llegó el fin de su parálisis. Una fuerza interior que no sabía que poseía comenzó a despertar de su largo letargo, una fuerza nacida de la aceptación definitiva de la ruina. Su primer acto de liberación fue pequeño, silencioso y profundamente simbólico. Sacó su teléfono móvil del bolsillo. Sus manos, que antes temblaban de dolor, ahora estaban firmes, movidas por una nueva determinación. Abrió su lista de contactos y se desplazó hasta encontrar su nombre. El nombre que había escrito con tanto amor hacía años. Isen, mi amor. La ironía de esas palabras la golpeó con una fuerza amarga. Se quedó mirando el nombre en la pantalla durante un largo momento, como si estuviera despidiéndose no del hombre, sino del sueño que él había representado. Cada letra de ese apodo cariñoso era ahora un recordatorio de su propia ceguera, de su propia ingenuidad. Con un movimiento decidido de su pulgar, presionó la opción de eliminar contacto. La pantalla le pidió una confirmación, una última oportunidad para dar marcha atrás. No dudó. Presionó eliminar de nuevo. El nombre desapareció de su lista. Fue un gesto simple, digital, que duró menos de un segundo, pero para Yvonne tuvo el peso de un acto tectónico. Era el primer eslabón que rompía de la cadena que la había mantenido atada a él. No era solo borrar un número de teléfono, era borrar una promesa incumplida, un futuro que nunca existiría. Era prender fuego a todo un capítulo de su vida que había estado definido por él. Era un acto de soberanía sobre su propia historia. En el instante en que el contacto desapareció, una extraña calma descendió sobre ella. El caos ensordecedor de su mente se aquietó, reemplazado por un silencio enfocado y una claridad cortante. La opresión en su pecho no desapareció por completo, pero cambió. Ya no era el peso de la angustia, sino la tensión de la acción inminente. Sabía, con una certeza absoluta, lo que tenía que hacer a continuación. Se apartó del espejo, dándole la espalda a la imagen de la mujer derrotada que había sido hasta hacía un momento. Enderezó la espalda. Ya no era una víctima llorando en un baño profanado. Era una mujer que acababa de tomar la primera decisión verdaderamente suya en 7 años. El camino de vuelta a sí misma comenzaba ahora mismo. Con esa nueva y fría determinación,
Salió del baño y caminó directamente hacia el dormitorio. No se detuvo a mirar la cama deshecha ni los vestigios de la traición. Su objetivo estaba al otro lado de la habitación. Abrió la puerta de su lado del armario, ignorando por completo la ropa de Isen, y buscó en la parte superior. Allí estaba, una maleta grande, cubierta de una fina capa de polvo, la misma que había usado para mudarse a ese apartamento hacía 7 años, llena de sueños e ilusiones. La bajó con un esfuerzo, y el gesto fue metódico, casi ceremonial. No había histeria en sus movimientos, solo la eficiencia de alguien que tiene una misión clara y urgente. La abrió sobre la cama, sobre las sábanas revueltas, y el espacio vacío de la maleta pareció un futuro por escribir. Empezó a empacar de forma selectiva y decidida. No cogió cosas al azar. Cada prenda que doblaba y metía en la maleta era una elección consciente. Ropa de trabajo que no había usado en años. Vaqueros, jerseys cómodos. Ignoró los vestidos elegantes que Isen le había comprado para cenas de empresa, dejándolos colgados como fantasmas de una vida que ya no era la suya. Se dirigió al armario donde guardaba sus cosas personales y sacó una caja de cartón. Dentro estaban sus tesoros olvidados, sus diplomas universitarios, sus notas con matrículas de honor y sus queridos libros de literatura rusa. Al meter esa caja en la maleta, sintió que estaba rescatando la parte más auténtica de sí misma, la mujer que había sido antes de que su identidad se disolviera en la de otra persona. Mientras cerraba la cremallera de una bolsa más pequeña, su mirada se posó en una fotografía enmarcada en la mesita de noche de Isen. Era una foto de ellos dos en unas vacaciones, sonriendo a la cámara, con el mar de fondo. Se veían felices, o al menos eso era lo que la foto pretendía mostrar. La miró durante unos segundos, pero no sintió la punzada de nostalgia que habría esperado. Vio a 2 extraños. El hombre de la foto, con su brazo protector alrededor de ella, no era el mismo que había sonreído ante su humillación, y la mujer, con su mirada llena de amor ciego, ya no existía. Sin rabia, con una frialdad casi quirúrgica, cogió el marco y lo puso boca abajo sobre la mesa. No lo rompió. Simplemente borró la imagen. Era un gesto más elocuente que cualquier grito. Con la maleta a su lado, recorrió el apartamento por última vez. Cada objeto, cada mueble, parecía pertenecer a un museo de una vida pasada. Ya no era su hogar. Se había transformado en la escena de un crimen, el lugar donde su corazón había sido asesinado. Se detuvo en la puerta de entrada, junto a los tacones de Mónica, que seguían allí como un monumento a la traición. No sintió la necesidad de tirarlos ni de hacer nada con ellos. Simplemente eran irrelevantes. Abrió la puerta, arrastró su maleta hacia el pasillo y la cerró detrás de sí sin mirar atrás. El sonido del cerrojo al encajar en su sitio fue definitivo. Un portazo no a una casa, sino a 7 años de su vida. Era el primer sonido real de su libertad. En la calle, el aire de la ciudad le pareció diferente, más ligero. Llamó a un taxi desde su móvil y, cuando llegó, le dio al conductor la dirección de un hotel sencillo y anónimo en una parte de la ciudad que no solía frecuentar. Durante el trayecto, observó las calles pasar a toda velocidad, pero esta vez no era un borrón de dolor, sino de movimiento hacia adelante. La maleta en el asiento a su lado contenía todo lo que poseía en el mundo, pero en lugar de sentirse pobre, se sintió ligera. Por primera vez en años, no tenía que dar explicaciones a nadie sobre a dónde iba, no tenía que coordinar su tiempo con el de nadie. La cabina del taxi se convirtió en un capullo protector que la separaba de su pasado y la transportaba hacia un futuro incierto pero suyo. La habitación del hotel era impersonal, con muebles funcionales y paredes desnudas, y para Yvonne fue el lugar más seguro del mundo. Era un espacio neutro, sin recuerdos, sin fantasmas. Un lienzo en blanco. Dejó la maleta en el suelo, se sentó en el borde de la cama y respiró hondo. El silencio aquí era diferente al silencio pesado de su antiguo apartamento. No estaba lleno de expectativas no cumplidas ni de palabras no dichas. Era un silencio vacío, un silencio lleno de posibilidades. Le dio miedo, un miedo profundo a la soledad y a la incertidumbre, pero bajo el miedo sintió una corriente subterránea de euforia. Estaba sola, sí, pero también estaba libre. La noche que pasó allí fue la primera en 7 años en la que durmió sin esperar a nadie. En los días siguientes, en la soledad de esa habitación de hotel, tomó la decisión más audaz de su vida. Podría haberse quedado allí, lamiéndose las heridas, buscando trabajo de inmediato, hundiéndose en la autocompasión.
Pero una voz interior, la voz de la Ivone que había rescatado de la caja de cartón, le dijo que necesitaba algo más. Necesitaba purificarse. Con los ahorros que había guardado celosamente a lo largo de los años, hizo algo que siempre había pospuesto por Isen. Compró un billete de avión al Tíbet. Era un sueño de juventud, una fantasía de paisajes remotos y espiritualidad. No era una huida, era una peregrinación, un viaje no para encontrar a alguien, sino para reencontrarse a sí misma. La inmensidad del Tíbet fue la medicina que su alma necesitaba. El cielo, de un azul tan profundo que parecía irreal, se extendía hasta el infinito, haciendo que su tragedia personal pareciera repentinamente pequeña y manejable. Respirar el aire frío y puro de las montañas se sentía como limpiar sus pulmones de la atmósfera viciada de su vida anterior. El silencio de los monasterios, roto solo por el murmullo de los monjes y el viento, calmó el ruido incesante de su mente. De pie, frente a la majestuosidad de los Himalayas, su dolor no desapareció, pero se transformó. Dejó de ser una herida abierta y sangrante para convertirse en una cicatriz, una marca de una batalla que había sobrevivido. Se dio cuenta de que el mundo era mucho más grande que el pequeño apartamento en el que se había encerrado. Cuando regresó a su ciudad un mes después, era una mujer diferente. No estaba completamente curada. Las cicatrices todavía dolían a veces, pero la desesperación había sido reemplazada por una serenidad tranquila. Ya no se sentía como una víctima a la deriva. Volvía con un propósito, armada con una nueva perspectiva y una fuerza silenciosa que había encontrado en la cima del mundo. Su viaje ya no trataba de superar a Isen, ahora trataba de construir a Ivone. El dolor de la traición ya no era el centro de su existencia, era simplemente el catalizador que la había obligado a despertar y a reclamar la vida que había dejado en pausa. El primer paso práctico fue el más difícil. Se enfrentó a la abrumadora realidad de empezar de cero a sus 30 años. Alquiló un pequeño apartamento, apenas amueblado, pero que era enteramente suyo. Cada objeto que compraba, por modesto que fuera, era una elección propia. Se sentó frente a su viejo ordenador portátil y abrió su currículum. Tuvo que desempolvarlo, literal y figuradamente, actualizando sus cualificaciones y tratando de recordar sus habilidades. Escribir sobre su dominio del ruso se sintió como saludar a una vieja amiga. Enviar las primeras solicitudes de empleo fue un acto de fe. Cada clic en el botón de enviar era un ladrillo que colocaba en los cimientos de su nueva independencia, un desafío lanzado al mundo y a sí misma. El camino de la reconstrucción no fue una línea recta y ascendente. Fue un proceso lleno de dudas y pequeños fracasos. Las primeras semanas de búsqueda de empleo fueron un ejercicio de humildad y resiliencia. La mayoría de sus solicitudes fueron recibidas con un silencio desalentador. Algunos correos electrónicos de rechazo, impersonales y automáticos, llegaron a su bandeja de entrada, cada uno como una pequeña punzada que alimentaba su miedo más profundo, el miedo a que fuera demasiado tarde. Se preguntaba si sus habilidades se habían oxidado sin remedio, si la brecha de 7 años en su currículum era un abismo insalvable. Hubo noches en las que la soledad de su pequeño apartamento se sentía abrumadora y la tentación de considerarse una causa perdida era fuerte. Pero en lugar de hundirse, Ivone se dedicó a construir una vida, una de verdad, en los espacios vacíos que dejaba la espera. Empezó a crear nuevos rituales que eran exclusivamente suyos, pequeños actos de amor propio que nunca antes se había permitido. Cada viernes, al volver de hacer la compra, se compraba un pequeño ramo de flores frescas, no para adornar una casa para otro, sino para alegrar su propia vista. Aprendió a prepararse el café por las mañanas, experimentando con diferentes granos y métodos, hasta encontrar el sabor que a ella le gustaba, no el que Isen exigía. Redescubrió el placer de sentarse a leer un libro durante horas, sin la ansiedad de fondo de tener que preparar la cena o esperar a que alguien llegara a casa. Uno de los actos más significativos de esta nueva etapa fue matricularse en clases de natación. Siempre le había tenido un respeto casi temeroso al agua profunda, una metáfora que no se le escapaba. La primera vez que entró en la piscina, el agua fría y la sensación de no tener el control la hicieron entrar en pánico. Se aferró al borde con todas sus fuerzas, exactamente como se había aferrado a su relación fallida. Pero su instructora, una mujer paciente y firme, le enseñó a respirar, a confiar en su propio cuerpo, a soltarse.
Semana tras semana, aprendió a flotar, luego a dar brazadas torpes, y finalmente, a moverse por el agua con una fluidez que nunca creyó posible. Estaba aprendiendo a no hundirse, literal y figuradamente. Y entonces, un martes por la tarde, mientras revisaba su correo sin muchas esperanzas, llegó un correo electrónico que no era un rechazo. Era una invitación a una entrevista. Una empresa de logística internacional buscaba un traductor junior de ruso. El corazón le dio un vuelco, una mezcla de euforia y pánico absoluto. Era un puesto de nivel inicial, muy por debajo de lo que podría haber aspirado 7 años atrás, pero era una puerta, era una oportunidad. Pasó 2 días preparándose, investigando sobre la empresa, repasando terminología técnica y, lo más importante, eligiendo un traje que la hacía sentir poderosa y profesional a ella, no un vestido que hubiera sido elegido para complacer la mirada de un hombre. El día de la entrevista, caminó hacia el edificio de oficinas con los nervios a flor de piel, pero también con una determinación que no había sentido en mucho tiempo. Durante la conversación, al principio su voz tembló un poco, pero cuando el entrevistador le hizo una pregunta sobre literatura rusa, algo hizo clic. La pasión que había mantenido latente durante tanto tiempo resurgió con una fuerza inesperada. Sus ojos se iluminaron, habló con fluidez y conocimiento, y la conversación derivó hacia el idioma. El entrevistador le pidió que tradujera un párrafo complejo sobre la marcha, y ella lo hizo sin dudar, las palabras fluyendo con una naturalidad que la sorprendió incluso a ella misma. Salió de allí sin saber si conseguiría el trabajo, pero con una sensación olvidada, el orgullo. 2 días después, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó con el corazón en un puño. Era la mujer de recursos humanos. Le ofrecían el puesto. Yvonne tuvo que sentarse. Una alegría pura, sin adulterar, la inundó por completo, y las lágrimas que brotaron de sus ojos no eran de dolor, sino de triunfo. No era solo un trabajo, era la validación de que no estaba rota, de que su valor no dependía de nadie. Era la prueba tangible de que podía sostenerse por sí misma. El sueldo era modesto, apenas suficiente para vivir sin lujos, pero la independencia que representaba no tenía precio. Colgó el teléfono y se echó a reír, una risa sonora y liberadora que llenó su pequeño apartamento. El primer día de trabajo fue como nacer de nuevo, ponerse el despertador, vestirse con un propósito, salir de casa y dirigirse a un lugar donde la esperaban tareas y responsabilidades. Entrar en la oficina y que alguien le dijera «Buenos días, Yvonne», fue un regalo. Se sentía parte de algo, un engranaje en un mecanismo más grande. Sus compañeros eran amables y profesionales. La trataban como a una igual, interesados en sus habilidades, no en su vida personal. En ese ambiente, se dio cuenta de la profunda soledad en la que había vivido. Su vida anterior había sido un aislamiento disfrazado de devoción. Aquí, era simplemente Yvonne, la traductora, y le encantaba cómo sonaba eso. Se sumergió en su trabajo con una dedicación feroz, pero esta vez, la dedicación era para ella. Cada documento que traducía, cada problema que resolvía, era una afirmación de su competencia. Su pasión por el idioma, lejos de estar oxidada, demostró ser su mayor activo. Pronto se ganó una reputación de ser meticulosa y fiable. Empezó a forjar tímidas amistades, a aceptar invitaciones para tomar un café después del trabajo, a participar en las conversaciones triviales de la oficina. Eran pequeños actos de normalidad que para ella se sentían como lujos extraordinarios. Estaba construyendo no solo una carrera, sino una comunidad. Estaba dejando de sobrevivir para empezar, por fin, a vivir de verdad. Unos meses después de empezar a trabajar, una tarde, mientras revisaba sus mensajes personales, vio una notificación de un número que no tenía guardado. «Hola, Yvonne. Soy Isen. Sé que ha pasado un tiempo. Solo quería saber cómo estás. Te he echado de menos». Su corazón se detuvo por un instante. Una reacción fantasma. El eco de un dolor antiguo. Leyó el mensaje 1, 2 veces. No sintió el torbellino de angustia que habría sentido meses atrás. No sintió rabia. Sintió casi nada. Una distancia inmensa, como si estuviera leyendo las palabras de un extraño que hablaba de una persona que ya no conocía. Se quedó mirando la pantalla, el cursor parpadeando en la caja de respuesta vacía. Por un momento, consideró todas las cosas que podría decir, todos los reproches que podría lanzar.
Pero luego comprendió que el silencio era la respuesta más poderosa. Responder, aunque fuera con ira, habría sido darle una entrada de nuevo a su vida. Reconocer que todavía tenía algún poder sobre ella. Y ya no lo tenía. Con la misma calma con la que había puesto la foto boca abajo, borró el mensaje y bloqueó el número. No hubo drama, no hubo lágrimas. Fue un simple acto de higiene emocional. Acababa de cerrar la última puerta y se dio cuenta de que ni siquiera había necesitado dar un portazo. El tiempo siguió su curso, tejiendo una nueva normalidad en la vida de Yvonne. Pasó un año desde la ruptura, y luego un poco más. Su pequeño apartamento dejó de ser un simple refugio para convertirse en un verdadero hogar, un reflejo de su renacida identidad. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban adornadas con fotografías de sus nuevas amigas, con un pequeño tapiz que trajo del Tíbet y con estanterías llenas de libros, tanto en ruso como en español. Las flores frescas seguían siendo un ritual sagrado de cada viernes. El espacio olía a su café, a sus perfumes, a su vida. Era un santuario construido no para el confort de otro, sino para la paz de su propia alma. Había encontrado un ritmo, una armonía tranquila que emanaba de su interior. Un día, en la oficina, una de sus compañeras más cercanas, Laura, le entregó una invitación con una sonrisa radiante. Era la invitación a su boda. Yvonne la sostuvo en sus manos y sintió una punzada, pero no de dolor ni de envidia, sino de pura y genuina felicidad por su amiga. Años atrás, una invitación así habría sido un recordatorio cruel de su propia situación de espera, un evento al que asistir con una sonrisa forzada mientras su corazón se encogía. Ahora, sin embargo, lo veía como lo que era, una celebración del amor y una oportunidad para divertirse con la gente que había llegado a querer. Aceptó con un entusiasmo sincero, esperando con ilusión el día de la fiesta. La tarde de la boda, Yvonne se preparó sin prisas, en un ritual que era una celebración en sí mismo. Eligió un vestido de color azul intenso, un color que la hacía sentir vibrante y segura, un vestido que había comprado ella misma con su propio dinero. Se maquilló con esmero, no para atraer la mirada de nadie en particular, sino por el simple placer de sentirse guapa para sí misma. Mientras se miraba en el espejo, no buscaba la aprobación de un fantasma del pasado. Veía a una mujer de 30 y pocos años, con algunas líneas de expresión nuevas alrededor de los ojos, que contaban una historia de dolor, pero también de resiliencia y de risa. Se sonrió a sí misma. Estaba lista. En la fiesta, Yvonne se sintió completamente en su elemento. Estaba rodeada de sus amigos del trabajo, un grupo de gente con la que compartía bromas, proyectos y confidencias. Bailó hasta que le dolieron los pies, rió a carcajadas y brindó por la felicidad de los novios con una alegría que no tenía que fingir. Recordó fugazmente otras bodas a las que había asistido con Isen, donde su papel había sido el de un accesorio silencioso, sentada a su lado mientras él socializaba, sintiéndose siempre un poco fuera de lugar. Esa noche, en cambio, no era la acompañante de nadie. Era ella misma, una invitada de pleno derecho, participando activamente en la alegría del momento, brillando con luz propia. Llegó el momento culminante para muchas de las solteras, el lanzamiento del ramo. La música se hizo más intensa, y un grupo de mujeres se congregó con expectación detrás de la novia. Yvonne se quedó un poco al margen, cerca de la barra, observando la escena con una sonrisa divertida. Ya no sentía esa necesidad ansiosa, esa superstición desesperada de que atrapar esas flores podría cambiar su destino. Su destino ya lo estaba cambiando ella misma, día a día. Estaba feliz simplemente mirando, compartiendo la emoción del momento, sin sentir que le faltaba nada. La novia se giró, contó hasta 3, y lanzó el ramo con fuerza hacia el cielo del salón. El ramo describió un arco perfecto en el aire, volando por encima de las manos extendidas y las cabezas del grupo principal. Por una de esas casualidades inexplicables del destino, una carambola del azar, las flores parecieron desviarse de su trayectoria prevista y cayeron, suave y directamente, en las manos de Yvonne, que las atrapó por puro instinto, casi sin darse cuenta. Hubo un momento de silencio sorprendido, seguido de las risas y los aplausos de sus amigas, que la señalaban con incredulidad y alegría. Ella miró el ramo en sus manos, un precioso conjunto de peonías y rosas blancas, completamente atónita. Y entonces, sosteniendo esas flores, ocurrió la verdadera magia. Miró el ramo
y recordó vívidamente la primera vez que había atrapado uno, en aquella boda con Isen. Recordó la oleada de esperanza desesperada, la mirada que le lanzó a él, esperando que fuera una señal, una promesa. Ahora, la sensación era radicalmente diferente. No había anhelo, no había expectación. No pensó en un hombre, en un vestido blanco o en un altar. La abrumadora paz que sintió fue una revelación. El ramo ya no era un presagio de la felicidad que alguien más podría darle en el futuro. Comprendió, con una claridad que la llenó de una emoción serena, que ya no necesitaba que nadie le prometiera un para siempre feliz, porque ella misma se lo estaba construyendo cada día. El matrimonio había dejado de ser el premio final en el juego de la vida, porque ella había descubierto que el verdadero premio era encontrarse y amarse a sí misma. La felicidad no era un destino al que se llegaba de la mano de otro, sino un camino que se recorría con los propios pies. Una sonrisa tranquila, genuina y llena de sabiduría iluminó su rostro. Era la sonrisa de una mujer que se sabía completa. Más tarde, cuando la fiesta empezaba a terminar, se despidió de sus amigas con abrazos y promesas de verse pronto. Salió del salón y caminó sola por la noche fresca, bajo el resplandor dorado de las farolas. Sostenía el ramo de forma distraída, sin darle mayor importancia. No caminaba con prisa para volver a casa con nadie. No se sentía sola en la oscuridad. Caminaba con la calma de quien se dirige a su propio refugio, a su propio espacio seguro. Caminaba hacia sí misma, y esa era la mejor de las compañías. Se detuvo un momento en una esquina tranquila. Levantó el rostro hacia el cielo oscuro y respiró hondo. El aire llenó sus pulmones con una sensación de limpieza y libertad infinita. Ya no era la sirvienta de nadie, ni la novia invisible que esperaba una migaja de atención, ni una víctima rota por la traición. Era Yvonne, una mujer entera, dueña de su historia y capitana de su destino. La puerta de su pasado se había cerrado suavemente, sin estruendos, y el camino que se abría ante ella era un horizonte brillante, espacioso y enteramente suyo, listo para ser amado y vivido en toda su plenitud.